on they ass, bitch, I'm on the rail. I rap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, I hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade, get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. Buenas tardes. Hoy día vamos a invadir la nación de la pintura y vamos a digerir el arte, pero de otra forma. Y para eso hemos traído a nuestro invitado. Preséntate, Mauricio. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio Rodríguez Camargo y soy teatrero, es decir, me dedico al teatro en distintas modalidades, si se quiere. Claro. Mauricio, cuéntanos, ¿qué es el teatro para ti? Bueno, podríamos abordar la definición desde muchas aristas, ¿no? Quizás la más simple es que es el arte de la representación, es decir, nosotros ponemos delante de un público en un espacio a un grupo de actores que representa algo, ¿no? En este caso, una historia, un sentimiento, ahí entra la performance, ¿no? Un cuento, la narración oral, títeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, rápido y mal, el teatro podría ser eso, el arte de la representación. De la representación. Nos estás hablando del performance también, ¿no? Ajá. El performance también está dentro del arte ¿Teatral? conceptual también. Sí, claro. Y de ahí va la inspiración. ¿Qué nos podrías decir sobre eso, ¿no? El proceso creativo. Sobre el proceso creativo, mira, es diverso en muchos artistas, ¿no? Hay gente que necesita muchas horas pensar una idea antes de ponerse a escribir. Hay otros que, por ejemplo, necesitan estar escribiendo para que llegue la idea, ¿no? Eso depende mucho del artista y de la rama del arte al que se pueda abocar. Sin embargo, yo creo que como política de trabajo, y esto es algo evidentemente muy personal, algo que a mí me funciona, necesito estar en estado de creación constante. Me explico. Creo que el arte no es simplemente un trabajo, no es simplemente una profesión que trasciende más allá de los límites de la propia actividad humana y se involucra con el ser humano que lo produce. Claro. Es decir, a partir de tu arte tú puedes ver el mundo. Por ejemplo, un bailarín podrá ver en una hoja de un árbol que cae, que es mecida por el viento, los principios básicos del movimiento, ¿no? El poder flotar, el poder hacer resistencia a la gravedad. Y de hecho, uno de los grandes maestros del movimiento es Rudolf von Laban, estudia el movimiento que nos rodea, del agua, de los animales, de las plantas, del viento que se lleva las cosas, para hacer su teoría acerca del movimiento humano a partir de lo que lo rodea, ¿no? Claro. Entonces yo creo que estar en estado constante de creación, es decir, todo el tiempo ver el mundo a través de los ojos del arte es muy importante para una persona que se dedique tanto al teatro, porque las historias están ahí. Las historias están en la señora que se sienta al lado tuyo en la combi, en tu propia historia personal, Claro. en la historia de tu familia, en la historia de tus amigos. Por ejemplo, yo cuando escribo dramaturgia me centro mucho en hacer autoficción y una cosa que yo titulo heteroficción, es decir, una cosa que te pasa a ti, que eres mi amiga, yo la versiono de tal manera, le cambio los nombres, le cambio las personalidades y lo plasmo en una obra de teatro, ¿no? Wow. Entonces la inspiración creo que más que una cosa que nos sucede, es una cosa en la que nosotros entramos, como un estado, ¿no? Un estado de ver el mundo que nos rodea y de vivir la vida que nos toca vivir. Wow. De verdad, qué inspiración, ¿eh? Yo también estaba pensando últimamente en eso y como dices que el movimiento y todo eso es con el cuerpo igual, ¿no? El arte se hace con el cuerpo. Yo creo que sí, Claro. o sea, hay una frase muy bonita de Spinetta que es, me han dado manos para hablarle a las cosas, ¿no? Entonces yo creo que conocemos el mundo, si bien es cierto, a partir de los sentidos, tenemos dos sentidos superiores que son la vista y el oído, pero también tenemos otros sentidos, que son el tacto, que son el gusto, que son el olfato, ¿no? Entonces percibimos a los demás y a las cosas a través del contacto físico con el mundo. Y eso es sumamente importante. Creo que un buen artista es aquel que ha podido entrenar su vista, que
está viendo los detalles pequeños de las cosas, los colores, las texturas, las sensaciones, su oído que está atento a lo que los demás le dicen, a escuchar las historias y los sonidos que le rodean, a sentir sensiblemente las cosas, ¿no? Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que es que Van Gogh se escribía correspondencia con su hermano y su hermano le contaba, por ejemplo, cómo le había ido a su hijo en el colegio, cómo le había pasado en la semana, y Van Gogh le respondía que toda la semana había estado buscando el color azul del cielo del cuadro que estaba pintando, ¿no? Toda una semana buscando ese azul que tenía aquí en la cabeza. Claro. Entonces, el contacto físico con el mundo es una cosa que tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Claro. Hablando de Van Gogh, que también en su tiempo fue incomprendido Ujú. por las nuevas técnicas que introducía, el impresionismo, como tú dices, la nueva forma de ver el mundo, que el arte se innova cada vez. ¿Tú qué puedes decir sobre eso, también orientándolo al teatro, digamos? Es una pregunta muy interesante porque nosotros siempre estamos entre la academia y los bordes de la academia en el arte, ¿no? Entonces estamos contra la regla y a favor de la regla. Parecen ser los dos grandes movimientos, pero yo creo que no es un divorcio, sino es un encuentro. La primera idea que puedo esbozar sobre eso es que para romper las reglas, primero uno tiene que conocer las reglas, sino que está rompiendo, ¿no? Entonces, si ya hay un cúmulo de personas que ha estudiado, por ejemplo, la pintura realista, ¿no? Y ya sabemos, en base a la técnica, porque la escuela, por ejemplo, la escuela francesa podía pintar un cuadro realista y tenía especialmente detallados los puntos que se tenían que seguir, qué va primero, si el dibujo o la pintura, primero los oscuros, después, o sea, ya sabían exactamente cómo hacerlo. Hay que ahorrarnos la vida y seguir los pasos, hay que conocer la técnica para luego romperla. Me parece que estamos en esta sociedad posmoderna en la que vivimos, en la cual las reglas están aparentemente hechas para romperse. Estamos en un mundo en el cual estamos prescindiendo mucho de la academia. Esto tiene sus ventajas, evidentemente, ¿no? Las genialidades, por ejemplo. Un gran movimiento de ruptura dentro del teatro es el teatro del absurdo, en el que usa la palabra para demostrar lo absurda que es la relación humana con los demás, y que tiene una profunda crítica a cómo se llevan las relaciones humanas en el modernismo, que no son profundas, que no puedes llegar a conocer realmente lo que el otro está diciendo, y mucho menos lo que el otro está pensando. Entonces, ¿qué nos queda? El absurdo de la vida, ¿no? Y mediante la literatura dramática, Ionesco y Beckett lo explotaron muy bien. Pero también podemos caer en un vicio, que es que creemos que nuestra expresión por sí misma ya es arte, ¿no? Y aquí evidentemente ya estoy pisando terrenos pues pantanosos, conflictivos, porque tenemos a Duchamp, por ejemplo, que te pone un urinario y te dice, bueno, esto es arte simplemente porque yo decido que es arte. Entonces, ¿dónde planteamos la línea? ¿Cuáles son esas fronteras, no? Si yo agarro este vaso y lo tiro en contra de la mesa y tengo la intención de hacer arte con eso, ¿ya es arte? Es que siento que también el arte, por ejemplo el de Duchamp, es más que todo crítica social, que eso también, el arte es sociedad. Por supuesto. Claro, el arte es sociedad, entonces el arte critica también, por eso se innova. También había viste que siempre devalúan el arte y todo eso, hicieron un experimento social en el que vendieron un cuadro y lo pusieron a un precio exorbitante y eso Sí. le daba el valor. Sí, sí, es Claro. verdad. Es Entonces, que ya entramos en un terreno muy escabroso, si se quiere, de razonamiento, en el cual empezamos a creer que todo es arte, y si todo es arte, ya nada es arte. Hay la gente que piensa eso. Otro, que el arte es un bien de consumo solamente. Entonces ahí entramos en este caso que tú pones, ¿no? En el cual todo tiene que ser plausible, tener un precio y de venderse, ¿no? Y como infidencia te comento que fui a presentar en una municipalidad un proyecto que tenía de hacer narraciones orales, ¿no? Para niños. Es un espectáculo de 45 minutos de cuentacuentos, en los cuales yo le ofrecía a la municipalidad poder presentarlo en una plaza.
Simplemente ellos tenían que poner las sillas, el toldo para los niños, y yo me presentaba y contaba el cuento, ¿no? Entonces, una de las personas de la administración me pregunta, bueno, ¿cuánto cuesta? No quiero saber cuánto cuesta. Yo le dije, bueno, en realidad no podrías pagarlo y por eso lo doy gratis, ¿no? Entonces, de esa manera, creo que el arte es invaluable. O sea, una cosa como la Mona Lisa, una cosa como las películas de Kubrick, ¿no? Una obra de teatro bien puesta, el bien que nos genera como sociedad, no podemos pagarlo. O Claro. sea, es de un valor inmaterial que no se puede recuperar, ¿no? O sea, es como vender a una persona. Eso no tiene precio. Es sumamente valioso. Pero, evidentemente, el artista tiene que comer, tiene que cobrar una entrada, ¿no? Pero eso no significa que lo que hace, lo hace con un fin de consumo, ¿no? No es una producción en serie, no es una Coca-Cola, no es una galleta que está hecha para venderse. Claro, lo haces porque lo amas. Exactamente. Claro, es tu Y además tu es un proceso. límite muy especial porque yo lo hago porque amo hacer arte, lo hago porque me estoy expresando, pero a la vez soy consciente de que el otro necesita de esa Mm. expresión, ¿no? Entonces no es simplemente una cosa muy egoísta de, me estoy expresando, vengan, páganme una entrada para ver cómo Claro. me expreso. Claro, porque el arte también es comunidad. Exactamente, ¿no? ¿Cómo es la comunidad en el teatro? Es algo que, por ejemplo, en el arte plástico, la comunidad es, como ya lo han dicho mi buen amigo Alexander Tail, en varias de sus entrevistas han venido artistas a decir que la comunidad del arte y todo lo demás, pero siento que debe ser diferente el arte escénico, ¿no? Mm, Y eso Yo quiero me, saber. yo me permitiría dividirlo en muchas facetas, tres para ser exacto. Tengamos en cuenta que el teatro, el arte escénico, es un arte que requiere sí o sí de la presencia del otro Mm, para su ejecución. Por ejemplo, yo no puedo poner una obra de teatro si no ve el público. En cambio, un artista visual puede hacer un cuadro y eso es arte aunque nadie lo mire. Sería mejor si muchas personas lo miran, pero eso ya es arte. mm, Un compositor de una canción escribe su partitura, ya es una canción, ya eso es arte, aunque nadie lo escuche. Sería mucho mejor que la gente lo escuche, ¿no? mm, Pero lo puedes grabar, puedes tener el CD ahí y que lo reproduzca quien quiera cuando pueda. En el teatro no sucede así. En el teatro necesito del otro para configurar mi arte. Si yo tengo una obra de teatro y no tengo público, no tengo teatro, es un ensayo. Si yo tengo público y no tengo los actores, es una reunión social, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que el non plus ultra de la comunidad humana se da precisamente en el teatro. Es mm. una reunión social donde la gente se junta, unos para ver la ficción y otros para producirla, ¿no? Entonces, en su aspecto comunitario, ahí necesitas del otro sí o sí para hacer el arte. Luego, dentro del trabajo artístico también es necesaria la comunidad, Mm, porque por lo general uno nunca hace una obra de teatro solo. Tienes ahora un director, tienes un actor, tienes un elenco, más numeroso a veces, más pequeño en otras, tienes un productor, ahora como están los estándares teatrales, tienes un diseñador, tienes un fotógrafo, tienes un dramaturgo, pero si quieres quedarte tienes con dos tienes un actor y un director, mínimo. Y en el caso de que lo hagas solo, digamos, sea un unipersonal en el que tú funges de todo, tarde o temprano te vas a tener que confrontar con un público. Entonces el teatro está amarrado por donde lo veas a la experiencia del convivio humano. un De, trabajo en equipo. exactamente, Mm, ¿no? mm, Y eso creo que lo hace una cosa muy especial, porque un pintor puede estar en su casa de meses sin ver a nadie pintando un cuadro. Yo creo que los teatreros, y además por nuestra propia personalidad tan abierta, tan histriónica, tan de la palabra, de dialogar, mm, ¿no? Pavos reales nosotros, ¿no? Que debemos exhibir lo que sabemos y las palabras nuevas que aprendemos, necesitamos el otro sí o sí para hacer ideas, ¿no? Para crear. claro. Y como dices que el arte es comunidad y que necesitamos de un público, ¿qué opinas de que, digamos, en Arequipa
en el Perú a veces el teatro no sea tan bien recibido, o sea, no sea tan reconocido, digamos. Por ejemplo, en mi caso, yo no fue hasta que me topé con el taller de dramaturgia que me topé con el teatro, que pude ver cómo mis compañeros leían sus diálogos y lo interpretaban, Ujú. y me pareció bastante bonito, ¿no? Y Claro. también traté de meterme más en esto y por eso trato de averiguar, ¿no? Bueno, acabas de tocar el gran drama, para usar una palabra teatral, el gran drama del teatro en el Perú, que es la ausencia de público en las salas. Claro. Y me parece que esto es una cosa de larga data, pero que no solamente tiene que ver con una cosa de inversión, porque últimamente estamos acostumbrados a verlo todo como inversión, ¿no? Algo falla, necesita plata para meterle, ¿no? Mm. Entonces está mal el ambiente teatral, hay que incentivarlo con estímulos de cultura, que están bien, pero hay que meterle más plata a los teatros, que está bien, pero creo que al final eso no resuelve el problema central. Yo centraría el problema en dos cosas. El primero es que como cultura, nosotros no tenemos arraigada la presencia del teatro. Me voy a centrar en Arequipa, que es la ciudad que compartimos. Ujú. En, del 1920 en adelante llega el cine en Arequipa. Y el cine casi extermina el teatro. ¿Por qué? Porque era mucho más rentable para quien tenía los teatros. Todos los teatros de la ciudad se volvieron cines. Era mucho más fácil presentarlo porque puedes hacer 3 funciones un mismo día. En cambio, el teatro estás, Más vendible, como claro, es más dijiste, ¿no? Más vendible, ¿no? vendible. En el teatro quizás estás más ligado a la persona, tú no puedes explotar a un actor que te haga 3 funciones en un día porque lo matas, ¿no? Evidentemente el cuerpo no le da, y hacer 3 funciones 3 días ya es algo más digerible, pero para eso necesitas un par de meses de ensayo. En cambio, la película llegaba empaquetada, le ponías play, se pasaba, le ponías, terminaba, la gente se iba a su casa y la podías volver a vender y vender y vender y vender, ¿no? Entonces, entre el 20 y el 54 en exacto, que llega un maestro de Lima a dar unos talleres, el teatro prácticamente de la ciudad de Arequipa desaparece. No había mucha afluencia teatral. Estoy seguro que se ha hecho teatro, pero es tan poco que ni siquiera está recogido, no está documentado. Por lo menos yo no he visto este, un gran movimiento teatral entre el 20 y el 54. En el 54 la cosa empieza a cambiar. Adiós, gracias. Y la otra cosa es que en los colegios tenemos una oferta educativa artística muy pobre, Ujú. muy pobre. Muchas personas como tú conocen el teatro cuando ya son adultas, ¿no? Y si estamos hablando de cultura, la palabra cultura viene de cultivo. Y el cultivo es una cosa que se hace todos los días por la mañana bajo la luz del sol, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mm. Es decir, es una cosa de todos los días. Si tú a tu hijo lo cultivas en el arte, lo que va a pasar es que ese cultivo va a germinar y cuando sea grande va a degustar el arte. Claro. Pero nosotros en los colegios no lo hacemos así. Mm. Y no tenemos cerca este, el teatro en el colegio, ¿no? Quizás si tú recuerdas en el colegio cuántas obras de teatro viste. Claro, cuando estaba en el colegio teníamos talleres, teníamos clases de arte y eso, y casi nunca se desarrollaba bien, ¿no? Tenía un profesor de Exactamente. teatro que estuvo un periodo corto Ujú. y me acuerdo que yo participé y me gustó, ¿no? Pero después de eso ya no tuve un contacto, ¿no? Porque Exactamente. en los colegios no, más se enfocan en lo que es educación, matemáticas, porque creen que esa es la inteligencia que debe prevalecer, Sí, sí. pero no creen que las personas, los estudiantes, los chicos, tengan otro tipo de inteligencia, que es la Mm. artística, teatro, pintura, dibujo, escultura. Entonces, Sí, claro. ahí educativamente tenemos un grave problema que se pensaba antes, esto está cambiando poco a poco, que el niño era un adulto pequeño. Entonces, como un adulto pequeño, lo que hay que prepararlo es para que sea un adulto grande. Entonces, el colegio y la universidad eran centros de instrucción en los cuales al adulto pequeño lo volvemos un adulto grande. ¿Y qué es lo que hace un adulto grande? Trabaja, produce. Entonces, ¿qué necesitamos en los adultos pequeños? Enseñarles a trabajar y a producir. Entonces, se valoraban cursos, por ejemplo,
que está bien que se valoren, pero no en detrimento de los demás, ¿no? Matemática. Y entonces la secundaria era como una especie de preuniversitario que te preparaba para la universidad, y la universidad ya no era un centro en el que se buscaba la verdad, se estudiaba, sino era un centro en el cual te preparabas para conseguir un buen trabajo. Entonces todo estaba apuntado para que las personas salgan de sus centros de estudios a trabajar y a producir. Que está bien, pero si nos olvidamos del carácter humano de la educación, que en la educación nosotros debemos enseñarle al estudiante que existen otros mundos además del productivo, que está bien porque el dinero es importante, a todo nos sirve, la ropa que vestimos la compramos con dinero, estos micrófonos los compramos con dinero, pero también existen realidades que trascienden a lo material, Claro. la imaginación, la comprensión del mundo, la sensibilidad ante la belleza, Claro, ¿no? también hablas sobre nosotros. Tú también eres educador, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco más sobre eso. ¿Qué es la experiencia de enseñar el arte? Bueno, yo soy licenciado en educación. Mm. Y he tenido la suerte de trabajar ya 7 años en un colegio, precisamente en el curso de arte y cultura, exactamente en teatro. Y a mí es una de las cosas que me llegó después de la vocación teatral, ¿no? Yo primero descubrí mi vocación en el teatro y gracias al teatro descubrí que me gustaba enseñar. Y me cuelgo mucho de una frase que es de Jorge Drexler, que es: nosotros hacíamos arte antes de conocer la agricultura. O sea, la agricultura es una cosa antiquísima en el hombre. Esto de poner una semilla en la tierra y esperar que brote algo para comerlo es muy antiguo. Pero antes de eso ya hacíamos arte. Entonces yo siento que estoy en el colegio enseñando un curso que tiene mucho que ver con la parte más humana de las personas. Yo enfoco mi curso a que los alumnos puedan encontrar en sí mismos esto que les hace humanos a través de la expresión, ¿no? De la herencia que nosotros tenemos en nuestras venas, de ese primer ser humano que quiso pintar un buey en una cueva en Altamira, ¿no? O de la primera historia contada alrededor del fuego, o de la primera flauta hecha con un hueso de algo que se había cazado, ¿no? Entonces, si nosotros nos podemos saber el arte como una herencia humana que nosotros tenemos que mantener viva y que se está perdiendo, porque lamentablemente se está perdiendo, Sí. uno entiende realmente la verdadera responsabilidad que los que nos llamamos artistas tenemos. Porque a mí me produce profunda tristeza cuando converso con amigos o con mayores y hasta con menores, ¿no? Que ya han salido del colegio y no han descubierto cuál es el arte que más les gusta. Tienen miedo de mostrar lo que escriben. Están perdidos, ¿no? Sí, además tienen vergüenza de sus dibujos. Dicen, no, yo no sé cantar. En mi vida he tomado un instrumento con las manos. Nunca he contado un cuento. Jamás me han contado un cuento. Solo sé cantar en la ducha. Entonces parece ser que el arte está relegado a una élite que se llaman artistas que hacen esto para venderlo. Y eso es gravísimo, Claro. porque el arte es un patrimonio de todos y lo hacemos para expresarnos, precisamente porque soñamos, porque queremos expresar un miedo, porque sabemos que vamos a morir algún día y necesitamos trascender a través de esto que se llama arte. Claro. Hay mucha gente que no lo practica. El arte trasciende. Tú hablas de la Exactamente. vocación, de cómo te inicias en el arte y descubres qué tipo de arte te gusta. Claro. Y en tu caso, ¿cómo fue tu primer encuentro con el arte? Es una gran pregunta. A mí me gustó desde pequeño dibujar. Yo dibujaba mucho. Es más, en el colegio no prestaba atención a los docentes, o sea, de la forma Claro, convencional, todos nos ha pasado. como mis compañeros que tomaban apuntes, y yo lo escuchaba y doblaba las hojas del medio de los cuadernos en cuatro y empezaba a dibujar. Y dibujaba cómics, me gustaba contar historias a través del dibujo, ¿no? Y eso fue mi primera aproximación. Nunca fui muy bueno dibujando ni pintando, la verdad, pero a mí me encantaba y es algo que Se disfruto. puede desarrollar Sí, igual. claro, evidentemente. Completo. Luego, mi tía Patricia me arrastró, literalmente me arrastró a los 8 o 9 años al primer taller de teatro que yo tomé en Arlequín Teatro, que es un grupo muy antiguo de la ciudad, ¿no?
y llevé talleres para niños, hice algunas clausuras, participé en algunas obras. Luego conocí la música a los 14, 13 años, empecé a tocar la guitarra, empecé con una banda en el colegio y esas tres cosas parece que se metieron tanto en mi personalidad que me despertaron la búsqueda por el arte, pero el arte en serio, ¿no? En esas épocas escolares uno no sabe realmente lo que está haciendo y a veces uno toma el arte como una diversión, que está bien, pero luego cuando uno decide ser artista, tiene que encontrar su lugar en el mundo y me parece una búsqueda muy personal que les pasa a todas las personas que quieren hacer arte y que emprenden y a veces tiene callejones sin salida, Mm. ¿no? Por ejemplo, al inicio yo quería ser músico, pero me di cuenta que mi talento para la música daba de aquí para acá y que yo no entendía cosas que otros entendían y que yo no podía hacer en la música cosas que otros podían hacer. Mm. Y en el 2012 reapareció, no es que se había desaparecido, pero se reavivó con mucha fuerza mi amor por el teatro. Desde los 8 o 9 años yo he estado ligado al teatro. A los 13, 14 dejé de actuar y me dediqué a ayudar en la producción justamente de Requiem Teatro, que me ayudó a conocer el teatro desde estas otras aristas que no son precisamente actuar o dirigir, a como de gente en sala, Estar detrás, sí, claro, estar detrás en la producción. colgué focos, estuve al lado del director de las puestas en escena, todas las obras, viendo cómo ponía las luces, cómo le ponía play a las canciones, pegué afiches, di volantes, subí, bajé cosas del escenario, y eso a mí me dio una amplitud de conocer el teatro y enamorarme poco a poco de él desde distintas esferas, ¿no? Y yo lo agradezco mucho a esos maestros que me enseñaron, Arturo Salazar, Mario Sálgara, que me permitieron acercarme al teatro desde detrás de la tramoya, porque sentía yo que miraba la parte desconocida para los que solo estaban subidos en el escenario. Claro, Para los actores es otro mundo la es, producción. sí, Es es otro mundo. conocer a una persona. Imagínate que un actor a los 15, 16 años que solo se dedica a actuar conoce a alguien solamente por Instagram, ¿no? Entonces mira sus fotos, pero ¿qué miras de esas fotos? Lo que la otra persona te quiere mostrar, la mira es Ah, hermosa, ¿no? acomodado. Claro, yo sentía que miraba el teatro desde atrás, es decir, realmente lo miraba cara a cara, Entender su proceso. exactamente. Y Podía como, tomar distancia y sabía qué botón apretar en el teatro para que se apaguen las luces. Y no sabes lo mucho que me ha servido en mi vida teatral el poder haber conocido el teatro desde esas otras aristas, de las no artísticas, si se quiere, pero fundamentales, ¿no? Barrer el escenario, saber cómo se pone una luz encima del escenario, saber cómo se maneja un dimmer, que es una cosa esta rara que se utiliza para manejar las luces, ¿no? claro. Entonces, eso a mí me dio una amplitud y un conocimiento que yo valoro demasiado. Y ya en el 2012, que presentaron la obra Rojo con Alberto Isola y Rómulo Cereto acá en el Teatro Municipal, yo pude participar de la producción y en ese momento dije, esto es. Yo me dedico al teatro Mm. y desde ahí hasta ahora. ¿Y cómo reaccionan tus padres? Porque siempre el artista se encuentra, como tú dices, con estos laberintos, estas dificultades. Y muchos de nosotros cuando le decimos a nuestros padres, a nuestra familia, Mm. a nuestros proveedores, nuestros productores, Sí. que queremos ser, o sea, le decimos, quiero ser artista. Y la mayor parte del tiempo no reaccionan bien. Por eso creo que los jóvenes de hoy en día tienen miedo a explorar eso, porque Mm. al que dirán, me van a Sí, apoyar, no me van a apoyar, lo voy a hacer solo. sí. Entonces, Bueno, sin tratar de ser malo con mi familia, trataré de ser lo más objetivo posible ya que lo has preguntado. Yo estudiaba Derecho del mm, 2010 al 2015, ¿no? Yo decido que quiero dedicarme al arte en el 2012 y el 2015, en el quinto año de la carrera, la dejé para dedicarme al teatro. Y evidentemente yo me venía peleando con mi familia a partir del 2011, 2012 y fue realmente duro, fue muy difícil, pero gracias a un maestro que se llama Diego Lahoz, entendí que hay que ir a la guerra, hay que ir a la guerra. Si uno quiere dedicarse a lo que sea, uno tiene que irse a la guerra, con uno mismo,
porque tienes que aprender a pelearte con uno mismo, a decidir cosas y a tomar decisiones y entender que las decisiones implican renuncias. Y luego tienes que ir a la guerra con tus padres, Ujú. ¿no? Y luego tienes que irte a la guerra con la Y sociedad. claro, eso nos lleva a un producto. Ujú. Cuéntanos sobre tus últimos proyectos que han llevado todo ese proceso que nos Mm. llevas, todo eso, esas luchas que dan tus frutos, ¿no? Ahora, cuéntanos en qué estás, qué... Bueno, ahora estoy abocado enteramente al teatro. Tengo un grupo de teatro que se llama Teatro de Octubre, con el cual exploramos acerca de los distintos procesos pedagógicos, artísticos del teatro. Eh, Tenemos una obra que vamos a presentar en breve en el Festival de Teatro Umbral que se llama Infierno, Entre tablas. sí, en el Festival Entre Bueno. Tablas, que es la primera obra del grupo, pero que pasa por distintas revisiones dramáticas. Es una Claro, el locura, proceso. ¿no? Estamos desarrollando otros proyectos más. Me he sentido un poco más comprometido ahora con la producción, que era un espacio en el cual yo no me sentía muy cómodo. Lo estoy tratando de abordar, dirigiendo algunos proyectos, nunca olvidándome de escribir. Me parece que para quienes disfrutan de la escritura hay que ejercitarlo constantemente, ¿no? También tienes Y un libro, ¿no? sí, Sí, hice mi tarea. sí, sí. Publicamos con el Fondo Editorial de la Universidad de San Pablo un libro el año pasado que se llama Bienvenidos al Desván, que es teatro para jóvenes, en el cual se recopilan un cúmulo de dramaturgias de mi autoría que están destinadas para trabajarlas con jóvenes y con público joven, Mm. ¿no? Y que la mayoría ya fueron puestas en escena. Es más, en ese libro está la historia, fiesta de cumpleaños, Ah, la que se que va a presentar la en que se va Entre a Tablas en presentar el en Entre festival. Tablas, ¿no? Esa No, obra es se va a verdad. presentar ahí, Uy, ¿no? qué bueno. No sabía, recién me acabo de enterar de eso porque estoy haciendo un voluntariado, pues, ¿no? Ahí. Claro. Y también te vi ensayar y me gustó mucho. Qué bueno, Te gracias. invitamos al festival, tercer festival de teatro que va a haber en el Umbral, que va a estar también Mauricio, va a estar está en la, como dice, ¿verdad? Va a estar en la producción. Sí. Estás muy involucrado en eso, ¿no? Sí, sí, Claro, claro. es que uno no puede servir a dos señores, ¿no? El teatro es una cosa demandante en el buen sentido. Si uno empieza a empaparse, se va a terminar mojando entero. Y uno tiene que al Mm, final decidir en el arte si es que es lo que realmente quiere o está jugando. Si está jugando, está bien, no hay ningún problema. Porque hay gente que disfruta mucho de hacer teatro recreacional. Se mete a un taller de impro, de stand-up, pero porque esa es su búsqueda. Quiere algo que lo saque de su zona de confort, aprender a relacionarse, perfecto. Pero si uno quiere ser artista, creo que llega un punto en el que el teatro te demanda presencia absoluta, ¿no? Es mm. que te cases con él y que lo desarrolles todos los días. Y me parece que en este punto en mi vida el teatro me está demandando esa exclusividad y de momento estoy en capacidad de darle, ¿no? ¿Y qué les podrías decir ya para finalizar a los artistas jóvenes que no se atreven, que están buscando cómo, bueno, ya sabemos cómo, ¿no? Ujú. Hay varios lugares de, como dices, vamos a dejar tus redes sociales, obviamente, para que busquen Gracias. en Teatro de Octubre Ujú. y todo para que se metan en eso, ¿no? Pero ¿qué les Claro. podrías decir para motivarlos? ¿No? Yo les diría tres cosas. La primera es que hay que defender lo que uno ama y hay que entender que la vida de uno es la vida de uno y que por más que tenga el mundo en contra, si uno desea ser artista y es lo que el corazón le está pidiendo a uno, uno tiene que seguir esa corazonada, tiene que seguir esa vocación. Vocación viene de vocatio, que es llamada. Si uno siente la llamada del arte, uno no puede hacerse loco, no puede traicionarse a uno mismo, Mm. porque tus padres van a morir, las personas que te lo impiden se van a ir, pero algún día cuando tengas 70 años vas a estar solo en tu cama mirando al techo en la noche y vas a pensar, ¿por qué no hice lo que quería hacer? Y en ese momento a nadie más le vas a poder dar excusas, a nadie más le vas a decir, sí, pero mi papá no quiso, a nadie más le vas a poder reclamar nada que a ti mismo. Entonces, seguir la propia vocación es muy importante.
Claro, y buscar los modos. Y si bien es cierto que no puedes, digamos, ir a otro país, a ir a otra ciudad, Sí. hay cursos, hay Esa es la Hay segunda. profesores. Sí, claro, esa es la segunda. Es libros. romper los paradigmas de éxito del arte, ¿no? Ya decidiste que esto es lo que tú quieres hacer. Ya, para ser escritor, ¿qué necesitas hacer? Escribir. Y para ser pintor, pintar. Y para ser actor, actuar. No necesitas ser famoso, no necesitas ser reconocido. Tampoco te digo que vivas en la indigencia, pero tampoco es necesario vivir en la opulencia. Hay que tener una vida conforme a los ideales, ¿no? Y romper esos paradigmas de éxito de la publicidad engañosa, del ser famoso, del ser reconocido, me parece una pieza muy importante en la formación de un artista. Porque lo que quieres es ser artista, no quieres ser famoso. Si eres famoso es una feliz coincidencia. Claro. Lo que Es un quieres adicional. claro. Claro. Si quieres ser artista, haz arte. Si vas a ser millonario, es otra cosa. Ojalá, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces mucha gente se ve muy triste porque dice, soy artista, pero tengo 76 seguidores en Instagram, ¿no? No me conoce nadie. Pero eres artista, eso era lo que querías ser. Vives todos los días, comes, pagas tus deudas y te vistes con el fruto de tu arte. Y también es responsabilidad nuestra apoyar a los Exactamente. artistas, Sí. consumir arte, teatro, Ujú. ir a exposiciones artísticas, comprar arte. Sí, claro. Ujú. Y ese es el tercer consejo, que no es mío, es de mi maestro, Diego Lahoz, que es, si tú quieres ser artista, tienes que consumir arte. Claro. Porque no vas a aprender por ósmosis, ¿no? Corre donde el que sabe y pregúntale cómo hace lo que sabe. Corre a conversar con el pintor. Por ejemplo, hay un maestro en Arequipa del arte plástica que es el maestro Jeroba, que es escultor. Y hace unos meses fui a tocarle la puerta porque estaba explorando las máscaras. Y si él es escultor y lo hace muy bien, tengo que ir a preguntarle cómo es que esculpe también, ¿no? O sea, rodearte de la gente que te inspira, que te da insumos, que te enseña, es muy importante. Vivir en el arte. Exactamente. Ya. Entonces, ya saben, los invitamos a... Invítanos. Bueno, Perdón. Es mi Los- primera vez. no pasa nada. Los invitamos primero a consumir arte, ¿no? Y quizás no a consumir arte, sino a vivir arte. Es ir a obras de teatro, a escuchar canciones, a apoyar a los artistas locales, a ver muestras pictóricas, cine regional, cine nacional, cine internacional. Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que disfrutar y de dónde aprender, ¿no? Y luego lo más próximo, que tenemos la celebración por el Día del Teatro, este 27, y hay una semana Vayan al teatro. sí, entera de funciones. También en la municipalidad se están haciendo funciones gratuitas. Creo que O sí, sea, voy por ahí. no hay ninguna excusa. Hay mucho teatro en la ciudad. Y si lo tuyo es el arte, pues dale para adelante. Eso sería todo. Adiós. I know they could tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up? Only right that I do it. Colossal until I'm a fossil. They want me to fail. Look, we prevail. Tell them to